Vamos a esperar un poquito que se unan algunos participantes más, así comenzamos. Mi nombre es Edwin, trabajo como investigador en el INTA, cuestiones vinculadas con la teledetección. Específicamente me dedico más al tema de los drones, aunque por supuesto comencé con los satélites y entre otras curiosidades también soy psicoanalista, así que si esto los deja muy complicados podemos agendar un turno también. Así que bueno, ya son 10:04, podemos comenzar. Vamos a entrar en materia directamente. La teledetección, como ustedes habrán visto en los apuntes que están colgados en la primera unidad, es la capacidad que tenemos de observar la Tierra, porque nosotros no observamos hacia afuera, sino hacia adentro, la Tierra y distintas variables que vamos modelizando. O sea, ustedes saben que un modelo es una abstracción. Nunca completa la realidad, sino que trata de representarla en forma de imágenes satelitales y posteriormente otros productos como pueden ser los mapeos espectrales, etcétera. ¿Y cuál es el sentido de todo esto? Cuando comenzó la historia de la teledetección se usaba para espiar. Ustedes habrán leído ya en el primer módulo que buscaban los silos de misiles atómicos rusos y encontraron ruinas de ciudades de hace 4.000 o 5.000 años atrás. Los arqueólogos felices, los militares no. Pero allá por la década del 70 y 80 ocurre un fenómeno que es que la tecnología satelital ya estaba lo suficientemente madura como para dejar de buscar solamente bombas atómicas. Descubrieron que a través de los mapeos espectrales podían ver el tiempo, las variables, las masas de agua, las masas de vegetación, etcétera, y eso permite múltiples campos de trabajo. Lo más evidente es la agricultura. Ustedes pueden observar el estado de la vegetación, o sea, lo que se conoce como fenología, es decir, la evolución de ese cultivo o de la vegetación en general, y pueden detectar pérdidas o estimar productividad, etcétera. Pero también con los radares más los satélites, pueden detectar y anticipar algunas cuestiones climáticas. Todos vemos los famosos ciclones de Centroamérica que se ven desde arriba. Bueno, también se utilizan radares para eso, que son terrestres, obviamente. Hay un millón de cosas para hacer. Hay gente que lo ha utilizado para contabilizar el arbolado en ciudades. Hay personas que lo han utilizado para detectar la huella de la presencia humana, es decir, la alteración del ambiente, para medir derrames de petróleo, para lo que ustedes quieran. Entonces acá lo vamos a abordar un poquitito libremente. Es decir, si bien es cierto que yo estoy muy enfocado con lo agropecuario, esto no significa que ustedes no lo puedan utilizar en todos los aspectos. Para no leerles la historia del satélite y de los cohetes, que eso ya está escrito, lo pueden leer tranquilos. Vamos a avanzar un poquitito en qué es lo que estamos haciendo. Les voy a compartir esto. Por favor, indíquenme si lo están viendo. Sí, se ve. Gracias. Me olvidé de decirles, ustedes tengan la libertad de interrumpirme cuando ustedes consideren, si tienen una duda o quieran decir algo, simplemente activen el micrófono y hablen. No espere que yo les pregunte ni nada por el estilo. Igual voy a preguntar, claro. Pero esto es un diálogo. Tratemos de que sea un diálogo y no un monólogo. Avancemos. ¿Qué diablos es lo que estamos viendo? Esto que ustedes ven es la zona donde estamos nosotros. Nosotros los que somos los que estamos de este lado de la cámara, ¿no? Es una estación experimental que está ubicada en la provincia de Corrientes. De hecho, yo les estoy hablando desde Corrientes, desde este mismo lugar que están viendo en pantalla. Entonces, una de las cosas que hacemos es trabajar la información satelital. Acá está muy esquematizada para no aburrir, de manera tal que vemos en verde estas líneas que son
los distintos lotes, potrero, etcétera. Y esto que vemos acá es el río Paraná. A ver, voy a ver si puedo poner una imagen de fondo. A ver, una que sea... Uf, qué feas que están estas. A ver, estas son todas imágenes espectrales, pero estoy buscando una que parezca real. Bueno, digamos que esto es lo más real que van a encontrar acá en este esquema, donde desde el satélite estamos haciendo un recorte. El recorte vendría a ser, a ver un segundito, vamos a sacar el río, ahí está. Hacemos un recorte solamente de este pedacito que es el que nos interesa realmente, inclusive no abarca toda la experimental, me quedé corto. Y básicamente lo que estamos trabajando acá es cierta información. Esa información que estamos trabajando es esta que ven acá, estos puntos rojos. Estos puntos rojos son incendios que hubieron en estos días, que yo los estoy agregando ahora, fíjense, que fueron detectados con la constelación de satélites FIRMS de la NASA, procesados por la CONAE, y después me los mandan a mí, obviamente, porque soy uno de sus usuarios. ¿Y qué quiere decir esto? Que estamos haciendo un uso para el seguimiento de fuegos. Cada uno de estos fuegos tiene información específica. Vamos a agarrar pulsando sobre ese foco de calor. Van a tener una serie de informaciones. Vamos a tratar de abrir acá la tabla de atributos. Y acá fíjense que salen un montón de cuestiones que tienen que ver con fecha, hora, detección, etcétera, que hacen a la información que estamos obteniendo específicamente de ese foco de incendio. Obviamente que es una información muy precisa. Voy a quitar ahora todo lo que está de más acá y vamos a mostrar solamente las capas raster. Ahora les voy a explicar qué es eso de rastering. Fíjense, eso. Entonces, la información satelital se puede ver de muchas maneras. Se puede ver como una imagen real, pero se puede ver también como imágenes espectrales según un tratamiento que ya vamos a ver más adelante. Y por supuesto, lo cual no es menor, podemos obtener directamente la información y pegarla ahí. Por ejemplo, dónde se produjo el incendio. Bien, no se preocupen, no se desesperen por entender esto. Para eso van a tener a la profesora Susana que les va a dar duro y parejo con el GIS. Esto es el famoso QGIS que usamos nosotros, que es gratuito, porque hay muchos sistemas SIG, pero la mayoría, ustedes comprenderán, hay que pagar. Este no, este es gratuito y tiene una muy buena comunidad y es muy útil. Entonces, volviendo al tema. No solamente tenemos una información primaria, que es mirar la imagen desde arriba, sino que tenemos otra información que podemos procesar de distintas formas, como por ejemplo son los mapeos espectrales. ¿Qué podemos averiguar? El satélite. Y bueno, podríamos ver qué tal está la vegetación para detectar sequías, podríamos ver la traza de los incendios, después que ocurrieron, claro, o podemos ver en el momento donde se están declarando ciertos incendios. O sea, hay mucho, pero mucho para ver. Esto que ustedes están viendo ahora, una aplicación que está online, que muestra las imágenes satelitales que va recopilando la Agencia Espacial Europea, la ESA, y que lo ponen acá en esta cosa que se llama Copernicus, que es un navegador de estas imágenes. Por supuesto que hay un montón de cosas para explicar de esto, ¿no es cierto? No es tan directo el tema. Fíjense que está lleno de parámetros acá. Bueno, rápidamente, aunque esto ya está explicado, les voy a mostrar. El primer parámetro es la fecha de adquisición. La imagen satelital que corresponda a esa fecha. Uf, parece que está bastante nublado, estaba ayer. Busquemos otra fecha, busquemos una fecha más anterior, por ejemplo, el 1 de febrero. ¿Ven? Fíjense que cambió la nubosidad y cambiaron algunas otras cositas. Entonces, básicamente ustedes van a poder advertir acá que vemos las nubes y lo que hay abajo. A ver,
Hagamos un ejercicio rápido. Ahí yo acerco el zoom como si fuera el Google Maps o el Google Earth. Es más o menos lo mismo. De hecho, se basan en la misma tecnología. Estas imágenes, por ejemplo, corresponden a la constelación de satélites Sentinel, pero de todos, porque hay como 5 constelaciones diferentes. En este caso es la Sentinel-2. ¿Por qué la 2? Porque tiene instrumentos ópticos, es decir, saca fotos. Y saca fotos en bandas visibles y en bandas que no son visibles. Bueno, a ver, hagamos un concurso, a ver quién aprueba antes de tiempo. ¿Qué es esto que está acá? Parcelas de tierra deben ser cultivos. Perdón, más fuerte. Parcelas de tierra deben ser cultivos o Cultivos, bien, bien, bien. ¿Alguien podría decir qué cultivo es? Les doy un dato, es verde. Está bien, Soja. no se preocupen. No se preocupen porque ustedes no están en este tema y no importa. ¿Es, Es simplemente, soja? perdón, Alejandro. ¿Es soja o maíz Mm, o No, pastura? tampoco, no son ni pasturas, ni soja, ni maíz. Y te voy a explicar por qué, está muy cerca del agua. Ah, Hay un tema con la soja y el tema del agua. Cuando hay mucha agua, claro. la soja no crece. Se llama encharcamiento. Bueno, les voy a revelar, estos son arroceras. Ah, arroz. No tienen por qué saberlo. Se preocupen, esto no es un examen. Y si lo fuera, es tramposo porque no tienen por qué saberlo. Pero fíjense cómo se percibe cada parcela, cada lote, con claridad de ustedes, sin ser expertos, ya directamente dijeron, esos son cultivos. O pasturas también. No está mal. Bien, a ver, ¿qué son estas cosas que ven acá de color clarito? ¿Eso es arena o no? Es arena, exactamente. Ustedes están viendo el tramo del Paraná Superior, la parte norte, la que corre, digamos, de oeste a este. Fíjense que acá está Yacyretá, ahí están las represas y todo lo demás. Y el agua, cuando va pasando, va generando estas islas. Son islas fluviales, son islas que se forman por arrastres. Van a tener una vegetación característica, que es esa que se ve ahí en verde oscurito, y otra que es más baja. Y así ustedes, por el simple hecho deductivo de ver la imagen, acá están observando esto que parece una especie como de colonia de bacterias en una caja de Petri, que es la presencia humana. Sí, somos una infección, exactamente. Y fíjense que, aparte de que tiene el nombre, obviamente, dice Itaibaté, es una localidad muy bonita, a mí me encanta, he estado ahí. Se percibe claramente las calles, algunos edificios, la parte que está, digamos, verde, la parte que está no verde, etcétera. La tierra desnuda. Fíjense que acá, aunque la resolución es mala, porque ya vamos a hablar de eso también, vemos que ahí no crece el pasto. Entonces, tierra desnuda. Y esto lo vemos a simple vista. Pero nosotros podemos hacer otras cosas, tener visiones que están basadas en lo espectral. ¿Ven? Acá lo que estamos viendo es una composición de bandas espectrales utilizando el infrarrojo y otras cosas más para generar esta forma de ver que nos despeja la vista en ciertos aspectos. Observen, por ejemplo, cómo se ve la tierra desnuda, la tierra que tiene cultivos, la vegetación nativa. Fíjense en las islas, la vegetación nativa, la arrocera y la ciudad. Entonces acá no estamos viendo la realidad, estamos viendo una abstracción, es un modelo en el cual utilizando una composición específica podemos detectar cosas que a simple vista quizás no se vean. Entonces, esto nos sirve para cuantificar ciertas cuestiones. Fíjense que acá sería muy fácil contabilizar lo que es verde oscuro, que vendrían a ser la vegetación nativa, y separarla de
las tierras que están sin cultivar o con algún tipo de cultivo. Eso lo van a ir viendo de a poco. Este otro índice que les voy a cargar acá es un índice verde. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en la escala que están viendo a la izquierda acá, que estoy marcando, de 1 a -1, nos va a marcar el vigor vegetal. ¿Qué quiere decir vigor vegetal? Quiere decir si la planta está viva o muerta, y en qué grado de viva está y en qué grado de fusilada está. Observen que en esta zona vamos a tener verdes puros, que significan que la vegetación está muy sana. Vamos a ver que la arena marca un blanco, que significa que no hay vegetación. Vamos a ver las parcelas de arroz que por acá deben andar, si es que aparecen, y los cultivos. Fíjense que cuanto más clarito es el verde, menos salud vegetal o vigor vegetal van a encontrar. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que la vegetación o cualquier cosa que pongan ahí abajo va a rebotar luz, cuestiones que tienen que ver con el espectro visible e invisible. Ustedes saben que la luz es generada por el sol. El sol es una especie de horno termonuclear que se olvidaron de ponerle la tapa, entonces desparrama radiaciones de todo tipo. Dentro de esas radiaciones, que se denominan espectro electromagnético, tenemos los colores visibles, que son tres RGB, porque así, digamos, se logró generar la imagen electrónica de los colores. Los colores es obviamente una convención que nosotros tenemos. Entonces esa banda verde, esa banda azul y esa banda roja componen la mayoría de todo lo demás que vemos. ¿Por qué? Porque hacen, como vimos en plástica cuando estábamos en la escuela primaria o en el secundario, la famosa paleta de colores, las mezclas y todo eso, y con eso ustedes componen todo el espectro visible de colores para nosotros. Pero ¿qué ocurre? Empezamos con el azul, que es el color, digamos, de la parte más baja que vemos. Más baja significa las frecuencias más altas. Es paradójico, ¿no? Eso no lo vemos, pero sí vemos el azul, porque los bastoncillos que tenemos en la parte óptica del ojo, bueno, obviamente el ojo, ¿no? Es óptico, eh, tienen receptores de azul, tienen receptores de verde, tienen receptores de rojo. ¿Y qué hay más allá del rojo? Los infrarrojos. Tienen una frecuencia determinada que excede a la capacidad que tenemos neurológica y de los bastoncillos de poder ser visibles. Pero algunos animales ven en infrarrojo. Más allá del infrarrojo, hay una batería de distintas frecuencias que también son infrarrojas hasta que llegamos a los infrarrojos de onda corta 1 y 2 y los térmicos. ¿Qué quiere decir infrarrojos térmicos? Es lo que transporta el calor o los que resuenan con la frecuencia del calor. El calor, ustedes sabrán que es el movimiento de los átomos que generan, obviamente en las moléculas, un desprendimiento. Ese desprendimiento de energía es el calor. Si se exceden, pueden generar luz. Por ejemplo, el acero cuando lo van fundiendo, primero está caliente, después brilla, y etcétera. Y más allá de los infrarrojos y del barrido de infrarrojos, empiezan las ondas cortas, o sea, las ondas de radar, las ondas de celulares, las ondas de radio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Sol emite toda esa radiación y hay un fenómeno que es muy curioso. ¿Ven? Esto es una cajita negra. La pongo así para que no brille, porque si no hace trampa o si brilla, ¿ven? El sol ilumina esta cajita y nosotros vemos el reflejo. Nosotros no vemos la luz, sino el reflejo de la luz. Entonces, debido a las características físicas de esa cajita, va a absorber determinadas frecuencias y va a rebotar determinadas otras frecuencias. Vamos a salir de esto un poquitito, así me pueden admirar, y vamos a avanzar en el tema este de la reflectancia. La reflectancia es lo que rebota el material. Fíjense esa pantalla verde que está ahí atrás, ¿ven? Es grande.
No entraba en casa, entonces la traje a la oficina y para cuando no estoy grabando videos, la dejo así. Después cuando tengo que grabar la estiro, es enorme. Eh, Esa pantalla recibe la luz de afuera de la ventana y me refleja verde. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo que quise decir con la cajita negra. Absorbe determinadas frecuencias y rebota otras. Y para completar la explicación, estoy buscando, a ver, acá está. ¿Pueden creer que no tengo una hoja en blanco acá? ¿Ven? Esto es una hoja blanca. Esta absorbe algunas frecuencias, rebota otras. La pregunta para los que no se durmieron en la clase de física del secundario. ¿Qué color es el negro? ¿Qué es lo que hace que lo veamos negro? Creo que es porque absorbe todas las frecuencias. Exactamente. El negro, sos la única que no se durmió en la clase de física. El negro lo que hace es absorber, la absorbancia, como se dice en este gremio, todas las frecuencias y no rebota nada. Esta caja sí es media mentirosa porque fíjense que rebota algo, tiene un brillito. Bueno, no es un negro perfecto. De hecho, hay unos fulanos que inventaron un negro que absorbe absolutamente todo. Banta Black o algo así se llama el compuesto. Y por supuesto lo patentaron porque no sé, vaya uno a saber qué van a hacer con esa. Pero la hoja blanca, como vos seguramente sabrás, hace lo contrario, rebota todo, no absorbe nada. Y ahora viene la pregunta del millón. Esto que ven acá, ¿ven? Bueno, más allá de las manchas de café, ¿qué frecuencias absorbe y cuáles tiene reflectancia? Da la lógica, Es absorbe todas fácil. las frecuencias, pero rebota o refleja la frecuencia del color rojo, digamos. Exactamente. Tiene una predominancia del rojo. Obviamente no siempre es puro, sino que tiene matices. Fíjense que las manchas de café se ven perfectas, lo cual es una lástima porque me encanta este aditamento. Pero bueno. Entonces, cuando nosotros estamos viendo una imagen satelital, estamos viendo la reflectancia de las cosas, estamos viendo una ilusión de la realidad. Podríamos decir que estamos viendo una aproximación de lo que podría ser real, porque lo real no lo podemos ver. Fíjense, por ejemplo, voy a ponerles una imagen ahora. A ver, vamos a poner esta. Por favor, indíquenme si lo están viendo. ¿Lo Sí, ven? se ve, profe. Sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Alguien escribió, perfecto, sí, gracias, gracias. Entonces, acá, por ejemplo, estamos viendo, creo que es Sáenz Peña esto. Sí, debe ser Sáenz Peña. Uy, se me perdió lo que quería mostrarles. Qué mal que andamos. Entonces, lo que estamos viendo acá es una ciudad del Chaco. Sáenz Peña queda, Presidencia Sáenz Peña queda en el Chaco. Vamos a ver que hay lugares que hay un poco de monte, monte bajo, del que suele haber por ahí. Hay lugares que están con algún cultivo o alguna cosa, seguramente soja, porque es una zona sojera. Algunos lotes o lugares están con el suelo desnudo, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo acá es una aproximación de la realidad que, digamos, nuestros ojos toman como si fuera real, pero en realidad no es. Es simplemente un reflejo de lo que hay ahí abajo. Y la pregunta del millón que siempre hago es, ¿de qué color es el cultivo o el pasto? Porque ustedes lo ven verde, ¿no? Pero el verde es simplemente lo que rebota. ¿Cuál será el verdadero color de ese cultivo? Es intrigante, porque puede ser que sean colores que ni siquiera imaginamos. De hecho, los insectos y algunos animales ven en otras frecuencias que nosotros no vemos y no ven el mismo panorama, lo ven desde otra composición y esa composición espectral que ellos recrean en sus mentes, mentes de insectos o de bichos o de lo que sea, les es útil, por ejemplo, para la obtención de recursos, o sea, comer, evadirse de trampas o peligros, etcétera. Ustedes habrán observado que los gatos, perdón, ¿hay alguien que tenga un gato acá?
¿No? Nadie tiene gatos, qué mal. No van a Yo probar tengo, pero entonces. lo dejé en Buenos Aires, pero tengo. Ah, Sí, sí, tenés. sí, yo Bien. tengo ganas. Una consulta. Sí, dale. Eh, el color, la diferencia de colores, digamos, verde, verde claro que se muestra ahí, puede ser un punto para entender, digamos, el estado de esos cultivos y demás. Sí, claro, Alejandro, pero ten en cuenta un detalle. Lo Sí, verde oscuro son montes nativos, o sea, espinillos, algarrobos y todas esas cosas que hay por ahí. Y lo otro que ves en colores más claros pueden ser pastizales, cultivos, etcétera. Ahora, si vos querés determinar la salud o el estado vegetal solamente por el color, te va a faltar el contexto. ¿Cuál es el contexto? El cultivo o lo que vos querés medir. Porque si vos comparás peras con manzanas y uvas, es difícil. ¿Por qué? Porque cada categorización, por ejemplo, monte nativo, pastizal o cultivos, tienen parámetros propios que hacen que denote si tiene buena o mala salud. ¿De acuerdo? Como colación bien, les comento, hay una escala en un índice llamado NDVI que lo que hace es cuantificar ese estado de salud de -1, que significa que está recontra muerto, a 1, que significa que está bárbaro. Pero lo que nadie dice, y lo digo yo porque soy el que va contra el sistema, es que vos no podés usar la misma escala de NDVI para el trigo que para las sandías, que para la alfalfa o que para los pastizales. ¿Por qué? Porque los picos clorofílicos son distintos. Es decir, en la curva de absorción y reflectancia, ya lo van a leer en los apuntes, no se apuren. Todo esto es introductorio, les aclaro. Van a descubrir que los cultivos tienen firmas espectrales que son propias, algunas pueden ser genéricas, entonces podemos decir que hay muchos cultivos que si el valor de NDVI es 0,33 está enfermo o moribundo. Pero hay otros que, debido a las características de la clorofila de esa especie, puede ser que tengan un valor que para otros esté muerto y para este esté bien. Y nunca alcancen los hipotéticos 0,63, donde empieza la salud óptima del cultivo. Yo uso mucho esa tablita para ejemplificar que hay un cierto relativismo con esto y hay que tener cuidado con eso porque a veces cometemos errores. Ahora, esto que estamos hablando ahora, que yo les comentaba, que son distintas frecuencias, distintas bandas espectrales, juegan de la siguiente manera. Imagínense ustedes que tienen un libro. Estoy buscando uno porque tenemos libros acá. Increíble, ¿no? Están en extinción. Supongamos que esta agenda es un libro. Esta agenda tiene hojas. Cada hoja es una capa o banda espectral. ¿Qué significa? Que la reflectancia del verde va a ser una hoja, la reflectancia, el rojo o el infrarrojo cercano, o el red edge, que es el rojo que está en el límite de la visión, o el infrarrojo térmico o lo que fuera, van a ser otras hojas. Lo que nosotros hacemos para tener ciertas visiones son dos procesos. Uno es el apilado, es decir, las hojas las amontonamos y miramos a través de esa matriz de colores, porque ustedes saben que una imagen es una matriz de puntos. Entonces, en la intersección de todos esos puntos van a tirar una cuestión que va a ser un color determinado. Y ese color, según cómo está compuesta esa forma de apilar capas, nos va a revelar si es una imagen realista, como podría ser esta, por ejemplo, o una imagen espectral, que es una abstracción de ciertas capas, como vimos con la infrarroja que estábamos observando en la ESA, en el Copernicus. Pero también hay otra operación, que son operaciones algebraicas, donde las capas no se apilan, sino que se procesan como una ecuación algebraica. Es decir, tenemos una, dos, tres capas que se suman, se restan, todas en conjunto, implica paréntesis, se dividen sobre otro conjunto donde se suman o se restan, o se multiplican, o se utiliza X, y ahí el resultado va a ser distinto. Entonces nos va a revelar esa composición ciertos aspectos que hacen a nuestro interés. Les voy a mostrar un pequeño ejemplo. Miren, esto que estamos viendo acá es cultivo de algodón.
¿Lo pueden ver bien ahí a esto? Sí, Gracias. sí. Vamos a hacer un pequeño análisis espectral. Acá van a ver que hay unas curvas. No las voy a ajustar ni nada. Les voy a pegar una transformación. Fíjense que acá, por ejemplo, le pongo paréntesis B2 menos B1, paréntesis sobre paréntesis B1 más B2 más B3. Cierro paréntesis. Eso es una fórmula. ¿Qué hace eso? Me trabaja las bandas espectrales de esta manera y me da otra cosa. Pero esto no es tan simple, no es simplemente cambiar los colores y divirtámonos a lo grande, no, no, hay que darle sentido. Entonces, lo primero que voy a hacer es cargar una serie de colores con ciertos valores que ustedes ya reconocerán como que corresponden a una especie como de vigor vegetal, porque es el más fácil de usar, seamos sinceros, y la categorización del valor de cada píxel me va a dar un color u otro. Eso lo renderizo con las curvas que tenemos acá y tomo un rango de entrada y de salida de esas curvas para que me dé esto que estamos viendo ahora. No me gusta, así que lo voy a ajustar con un criterio que algún día les voy a explicar, porque si no, ahí está. Si no, se nos extiende mucho esto. Y vamos a observar lo siguiente, miren. No, no vamos a observar nada. Ustedes me van a observar y me van a decir a mí qué es lo que ven. A ver, ¿quién es el valiente que no sea Marcela, por supuesto? Igual Marcela podés participar, claro. Aplicamos una fórmula para tener una imagen espectral, un mapeo espectral. ¿Qué demonios es lo que estamos viendo acá, señores, señoritas y colados? A ver, dale, Alejandro. Puede, puede ser los suelos, el tipo de suelo, el suelo desnudo y demás, aparte vegetal, Bien, la, bien, den- bien, bien. la densidad en cada superficie, porque es como que hay sectores que está como plantas aisladas. Exactamente, bien. Vas por buen camino, Alejandro. Acá estamos viendo la separación espectral entre el suelo desnudo, algún poco de vegetación y el cultivo de algodón, que fíjense que en algunos lugares está bárbaro y en otros lugares no está tan bárbaro. ¿Ven? Acá observen que hay ciertos bajones de eso, ¿no? Inclusive, si ustedes observan acá, van a ver que hay zonas que el cultivo está más angosto y otras que están como más ampliados, es decir, se desparraman para los costados. Podemos asumir, sin ser expertos en algodón, que acá estamos viendo cómo la vegetación se expresa según las condiciones del contexto donde está cultivada, o sembrada, mejor dicho. ¿Qué significa esto? Este es un cultivo de algodón para determinar el estrés hídrico, es decir, la sequía. Si nosotros quitamos este mapeíto espectral que yo hice, vamos a observar que, qué feo que se ve esto. Fíjense las grietas de la sequía que hay. Se alcanzan a visualizar, ¿ven? Hay un poco de humedad remanente porque se ve que a la noche habrá habido un poco de rocío, pero en general van a ver que está bastante seco el terreno. Fíjense los huellones de los tractores. Hay alguna vegetación invasiva ahí. Hay plantas que no están. Bueno, fíjense que podemos utilizar la lógica, simplemente viendo, pero la podemos ampliar con análisis un poco más complejos, donde según cómo van respondiendo los mapeos espectrales, podemos determinar muchas cosas. Vamos a ver si puedo cargar otra formulación acá. Bueno, acá los colores están un poco raros. No se preocupen. Fíjense que acá cambian los colores, pero más o menos se observa el mismo panorama. Más allá del azul, lo que podemos detectar perfectamente es la invasión de malezas y ese tipo de cosas. Por supuesto, los cultivos de algodón los vemos perfectamente. Todo este tipo de cosas las vamos a ir viendo, no se angustien. Es obviamente paciencia y tiempo nada más. Y vamos a ir observando un poquitito de algunos conceptos generales. Volvamos a la ESA
y al Copernicus. Por favor, avísenme si se ve esto, que me interesa que ustedes me digan que se vea. Sí, hay un temita acá que me tiene medio patilludo, que es por qué no sale lo que yo quiero. Ustedes saben que existe la maldad en todo esto, ¿no? Bueno, en este campo existe mucho. Eso puede ser debido, básicamente, a que tendría que cambiar la imagen espectral, perdón, la imagen satelital que estamos viendo para incluir zonas que sí me interesan, como por ejemplo ahora, ¿ven? La otra imagen me incluía hasta la diagonal un cierto pedazo y ahora me incluye todo. Volvamos al falso color infrarrojo. Observen acá, vamos a ver esta imagen. La voy a tirar un poco más para atrás, así se ve más grande. Si bien es cierto que no es el índice adecuado para lo que yo quiero mostrarles, pero ayuda muchísimo para entender. Cuando abrí esto les mostré una descarga de focos de incendio de la NASA, de la constelación FIRMS, donde se marcaban los puntos de incendio. Bueno, acá estamos viendo los efectos del incendio. Fíjense. Este, por ejemplo, es un pastizal que ardió. Hay que esperar que, bueno, que renderice. Ya saben que esto es online. Y acá esto negro es claramente el efecto del fuego sobre un pastizal. Se salvó un monte de eucaliptus que hay acá y se salvaron unos tendaleros. Los tendaleros son como viveros donde cultivan hortalizas, porque bueno, los muchachos estuvieron como locos ahí tratando de apagar el fuego. Pero fíjense cómo se fue extendiendo el fuego ahí. Esto ya no es un punto, esto ya es un polígono. Si observamos la isla que yo les marcaba, fíjense que acá tienen la isla que ardió bastante, hasta los cimientos, diría yo. Según las bandas espectrales podemos tener ciertas categorizaciones. Yo ahora estoy volviendo a un color tipo realista para mostrarles lo siguiente. Acá observamos el Paraná. Para ubicarlos, Corrientes está arriba, Buenos Aires está 1000 kilómetros más abajo, y esto que ven acá es el Paraná y algunas islas que estamos teniendo en el medio, claro. Bueno, me salen las etiquetas, las tendría que quitar, pero ocurre que justo la interfaz de Zoom me está tapando los controles. Pregunta, esta es la ciudad de Corrientes, este es el puente que cruza el Chaco, este es el río Paraná y las islas. ¿Por qué tiene dos colores distintos el río Paraná? Debe ser por la Apuesta. profundidad. ¿Son dos corrientes diferentes? ¿Cómo, Sabrina? ¿Son dos corrientes con o diferentes temperaturas o diferentes sedimentos? Claro, exactamente. Es lo que vos decís. Hay un diferencial en la velocidad del agua, por lo tanto, en la absorción de calor, o en la absorción, en este caso, de bandas visibles, que hace que la parte más lenta sea más clara y la más rápida sea oscura. Fíjense ustedes que acá la zona que da sobre Corrientes es profunda, pueden haber 20, 30 metros de profundidad, y en la parte del Chaco, cuando ustedes van a esta playita que está por acá, caminan 100 metros y el agua les llega a las rodillas. El sedimento arrastrado, cuando es más lento, genera esta diferencia que fíjense cómo abona al crecimiento de las islas que estamos viendo acá. ¿Ven? Son islas fluviales. Son características las vegetaciones con estas formas medias raras así, que parecen esos colchones viejos de antes, diseños búlgaros, porque, claro, el arrastre va formando sedimentación y la vegetación crece sobre lo que puede. Y la pregunta es, este punto negro que está acá donde dice Isla Noguera, ¿qué será? Antes que arriesguen, yo les voy a decir, hoy estoy bondadoso. Es agua que no se mueve. Esta se mueve lento, esta se mueve rápido, esta no se mueve. Como el agua está quieta, absorbe más calor, tiene otra forma de reflectancia y genera esto. Y como curiosidad, van a ver estos rectángulos extraños acá. ¿Qué creen que podrá ser eso? Primero, ¿es artificial o es natural?
Es artificial. Es artificial. Perfecto, muy bien. Puede ser un barco, ¿no? Ahí en... Perdón, Denis. Sí, que, como decías, puede ser Creo que que es artificial y puede llegar a ser un barco. En ese río navegan, pero no son sé si es barcos. De hecho, un son barco. barcazas. ¿Barcaza? Son Ah, barcazas que generalmente transportan mercadería entre Argentina y Paraguay. Acá alguien me escribió. Ah, barcazas, sí, perfecto. Balsas y barcazas, Ricardo, muy bien. Entonces, llevan soja, contrabando, cosas extrañas, van y vienen todo el tiempo, y por algún misterio que yo no logro entender ni me voy a meter a averiguarlo, se detienen en estas islas. Supongo que para descansar, porque los muchachos en algún momento tienen que descansar de navegar, ¿no? Pero fíjense que la imagen realista acá podemos identificar, pero vamos a cambiar el espectro, y fíjense cómo el espectro es más revelador. Acá cambiamos a falso infrarrojo y, oh misterio, tiene distinto color que la vegetación, ¿ven? Y se advierten las formas. Por ejemplo, esta es una composición de 4 barcazas con un remolcador que van río abajo, y esta es de 4 que va, esto chiquito acá es el remolcador, va río arriba. Vamos a cambiar, vamos a utilizar otro índice. Acá se diferencia menos porque es un índice que no tiene sentido acá. Vamos a aplicar este que implica el agua, indica encharcamientos, ríos, arroyos. Fíjense cómo marca la lagunita del medio, y esto no lo marca como agua, pero fíjense cómo se ve claramente el remolcador. Y ya que estamos, vamos para abajo, a donde está la experimental, porque les quiero mostrar un arroyito. El arroyito, bueno, les puedo mostrar esto también, miren. Esto que ustedes ven acá, que parece una especie de culebra, es el río Riachuelo. Acá en esta zona, en 1865, en la guerra de la Triple Alianza, se agarraron a bombazos la escuadra brasileña y la paraguaya y se hundieron varios barcos. Pero observen la diferencia de color, porque este índice alude al agua superficial, es decir, a la presencia física del agua. Donde hay más agua tiene un tono, y a medida que va teniendo menos cauce, va teniendo otro tono. Vamos a cambiar a otro componente donde también muestra eso, y fíjense que más o menos es coincidente. En este caso, este índice que también trabaja con el agua es más específico de la presencia del agua, el otro es más de la humedad. Y por supuesto, ustedes pueden hacer su propio índice acá, ¿no? Utilizan estas fórmulas y pueden generar lo que ustedes deseen. Volvamos a lo conocido acá. Esto que ustedes están viendo acá tiene aplicaciones en lo que se denomina clasificación. Lo que hace esta escala de color es marcar cuál es el componente que está acá abajo. Fíjense que el verde es vegetación, el amarillo es no vegetación. Acá, por ejemplo, la no vegetación está marcando la edificación, lo urbano, también lo suburbano, el azul el agua, algunos que no son clasificados, etcétera. Inclusive puede marcar nubes y eso. Y fíjense cómo este índice, que es un índice de clasificaciones para saber nada más qué es lo que hay ahí abajo, va marcando lagunas que son muy comunes en la parte norte de Corrientes, porque ahí es donde entra el acuífero Guaraní. Acá van a observar una particularidad. Bueno, casi, porque justo esta parte no sale. Van a observar como que hay unas bandas que van del noreste hacia el suroeste, que van indicando los famosos esteros de Liberá. Fíjense cómo acá se van marcando, y las lagunas subsidiarias, que eso nos va dando no solamente los cursos de agua, sino también los acuíferos. Entonces acá podemos fácilmente colegir para dónde viene el agua. Esto ustedes pueden acceder, la dirección si quieren se las voy a pegar. Recuerden que para usar esto pueden usarlo anónimamente, pero si van a querer trabajar con esto, que después lo vamos a hacer seguramente, tienen que loguearse con un usuario. Es muy simple, el proceso es gratuito. Y eso les va a permitir a ustedes hacer un montón de cosas, como por ejemplo los recortes que yo bajo, que les muestro, y ese tipo de cosas. Vamos a cambiar un poquitito ahora y les voy a mostrar otra cosa.
Por favor, comuníquenme si están viendo la pantalla. Esto que están viendo acá vendría a ser el terror de la gente que trabaja con satélites. ¿Por qué? Esto es una interfaz del Google Earth Engine llamado Code Editor, o sea, editor de código, donde ustedes colocan todo esto que vamos viendo acá para obtener distintos índices o cosas que a ustedes les puedan interesar. Ven, por ejemplo, yo acá voy a poner la imagen satelital. Esta es la zona que nosotros estamos viendo ahora. Acá está la famosa isla del incendio. No me sale quemada porque tengo que recortar por fechas. Entonces acá esto tendría que ponerle que sea del 25, del uno hasta el 25 del 2. Hoy es 22. Bien. Entonces me va a dar la imagen o una serie de imágenes que cumplan ciertos requisitos. Por ejemplo, que tengan un 10% de nubes. Bueno, ahí me va a cargar todos los índices que yo programé que están en el código. Los voy a quitar porque me interesa más que nada el mapita real. ¿Ven? Y se ve que esta no es la última imagen porque no me aparecen los incendios o me aparecen muy tenues. Tendría que mirar a ver qué imagen me está tomando, de qué fecha. 2024, no, me está tomando cualquier cosa esto. Bien, son como los chicos, ¿vieron? Cuando tienen que hacer las gracias con los invitados, no, no, se quedan estáticos. E igual que mis gatas, yo tengo dos gatas. Cuando no las miran, resuelven integrales. ¿Vieron? Hacen las cuentas, despejan la X, todo. Cuando yo las miro, que están durmiendo, me miran, me piden comida. Nunca hacen la gracia cuando uno quiere. En este caso, acá esto, vamos a darle de vuelta. Capaz no me haya tomado la actualización. Esto no se desesperen porque yo subí un manual para esto. Después se van a enloquecer, no se preocupen. Esto es una introducción, les aclaro. Y sigue apareciendo lo que quiere. Así es la vida. Bien. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto es un trabajo, una forma de trabajar que es muy práctica, porque normalmente nosotros tendríamos que bajar las descargas de esas imágenes satelitales, que suele empezar 1 giga cada una, porque es una imagen de 122.000 kilómetros cuadrados, pónganle más o menos, que es el promedio de la Sentinel, con entre 15 y 22 bandas. Entonces tienen que esperar que descargue 1 giga. Después tienen que usar un software que se llama Snap, que es propio de la ESA, que es gratis también y lo pueden descargar, para hacer este trabajo que yo hice acá con, por ejemplo, el NVDI. ¿Ven? Eso lo hacen en su computadora. Entonces su computadora va a echar humo, va a protestar, se va a quejar de lo injusta que es la vida, porque lo procesa localmente. Tienen que tener mucha memoria, mucho disco, no tener tonterías y si pretenden jugar, escuchar música, ver YouTube y procesar esto al mismo tiempo, la máquina estalla. Porque es muy demandante esto. Entonces, la buena gente de Google, que solo piensa en el bienestar nuestro y en nuestro dinero, inventaron esto. ¿Qué es esto? Esto es trabajar con la colección de imágenes que ellos van recolectando en los servidores de ellos y nosotros después, acá, fíjense, podemos descargar este producto realizado. Y está lindo, pero hay un pequeño y sutil detalle. No descarga en la computadora, descarga en el Google Drive. O sea, hacen tres cosas con esto y ya saturaron el Drive. Entonces van a estar haciendo esto y descargándolo continuamente. Es decir, lo hacen, lo pasan al Drive y del Drive lo tienen que bajar. Y después van a tener una hermosa colección de discos externos, como suelo tener yo, que tengo como una docena, donde van guardando todas las cosas porque ocurre lo siguiente. Ustedes hacen este trabajo, está perfecto, lo hacen espectacular. Después
obviamente tienen que usar espacio en su computadora, tienen que empezar a despejar y hacen dos cosas, o lo borran y se olvidan de ese trabajo o lo guardan en un disco externo. A los 3 meses, así, va a venir alguien y decir, ay, ¿te acordás ese día que vimos unos colores muy lindos y no sé qué que había ahí en eso? Y uno dice, ¿qué corno estará diciendo este? Bueno, es eso que estamos viendo acá. Y si no lo guardaron, es horrible, porque lo pueden rescatar, lo pueden volver a hacer y procesar. Entonces, primero no hay que borrar las cosas, hay que guardarlas. Ahora viene la segunda parte del problema. ¿En cuál de todos los discos lo guardé? Bueno, ese es problema de ustedes, no mío. Yo, por suerte, no tengo ese problema porque nunca me hago esa pregunta. Entonces, el uso del Google Earth Engine, el Qi, es muy adecuado para precisamente no saturar nuestra computadora. Igual nosotros vamos a centrarnos un poco en el uso de la computadora porque, digamos, para entender el Qi tendríamos que pasar previamente por las otras etapas. Pero si ustedes gustan y tienen fuertes deseos masoquistas, que también podemos hablar después de clase para una larga sesión de tratamiento, pueden aprender a utilizar todo esto, que no es nada del otro mundo, no es difícil, es simplemente probar, 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 y después salen. Y es una forma de trabajar. Vamos a resumir un poco. Las imágenes satelitales muestran mapas, muestran modelos, abstracciones, que pueden ser realistas o pueden ser algún tipo de figuración, como por ejemplo los mapeos espectrales. También podemos hacer lo mismo con los drones. Yo de hecho les mostré que está hecho con un dron. Yo trabajo mucho con drones, por supuesto. Y fíjense la diferencia que tiene con el satélite. El satélite abarca miles de kilómetros cuadrados, fíjense. Esto que yo estoy haciendo, que ahora se me perdió, ahí está de vuelta, el ortomosaico, porque la imagen satelital se denomina así, imagen satelital, y esto se denomina ortomosaico, tiene pequeñas diferencias. En primer lugar, el satélite tiene una resolución que en general, si no tiene interpolación, es generosamente de hasta 10 metros por píxel, es decir, 10 por 10, el píxel es cuadrado. O sea, cada píxel abarca 100 metros cuadrados. El dron, si ustedes observan acá en la pantalla, en esta partecita que está a la izquierda donde dice ortomosaico, dice 3,56 milímetros. O sea, quiere decir que el píxel, este cuadradito, mide 3,5 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo que mirar las grietas o alguna infección de las plantas o algo, lo voy a poder hacer perfectamente porque tiene una resolución espacial enorme comparada con lo del satélite que, fíjense que está buena porque vemos las cosas y las entendemos, pero es más grande. Entonces, la teledetección la podemos hacer con satélites a una escala macro, o sea, regiones, grandes superficies para entender contextos, o la podemos hacer en micro, por ejemplo, en las parcelas, en este caso volamos sobre algodón, y vamos a ir viendo detalles que no se van a ver. Por ejemplo, yo quiero contar vacas. Con satélites sería muy complicado, porque tendría que comprar alguna bajada satelital que tenga una resolución que me permita ver a las vacas. La que accedemos nosotros, que es toda gratuita, que es la constelación Sentinel de LESA o la constelación de los Landsat, que son de la NASA, suelen tener resoluciones espaciales de 30 metros las Landsat y 10 metros la Sentinel, pero solamente en la parte visible. En la parte espectral pueden ser 60 metros, qué sé yo, lo que sea. No hay necesidad de tanta resolución. Entonces tenemos que la primera diferencia entre satélite y dron es la resolución espacial. La segunda es la resolución espectral. Yo en un satélite puedo llegar a tener 22 bandas espectrales y acá, si ustedes observan, con este dron tenemos solamente 3 bandas, RGB. Ah, entonces no podemos hacer
cosas espectrales, sí, podemos. De hecho, se los mostré que se hace. Pero hacemos un tipo de mapeo espectral que yo denomino de bandas visibles, de los cuales, honestamente, soy pionero. Pero no soy el único loco que está con esto. De hecho, hay muchas firmas comerciales que también lo usan. ¿Por qué? Porque implica que podemos usar drones que no tengan cámaras multiespectrales, que son muchísimo más caros. Y la tercera diferencia, que es la resolución temporal, implica que el satélite pasa en determinados ciclos que están prefijados, no pasa cuando yo quiero, no es como en las películas de James Bond que hacen así en la computadora, apretan enter y el rayo de la muerte apunta justo a una chica que está en bikini arriba de una azotea, no, porque si fuera así ya lo hubiéramos hecho en el INTA y no lo pudimos hacer todavía, sino que pasa cuando tiene que pasar y nada más. Y mientras tanto, bueno, aguantate los 5 días o los 10 días hasta que vuelva a repasar el satélite. Por eso las constelaciones tienen usualmente 2 o a veces 3 satélites. ¿Qué hacen? Mientras uno pasa, el otro va desfasado en 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que el satélite A tarda 10 días en obtener la imagen esta de esta región que estamos viendo acá, pero como a la mitad de tiempo pasa el satélite B, tenemos cada 5 días esa imagen satelital. Y acá viene el siguiente problema. Caramba, justo hoy está nublado. Todo el mes hicieron 48.000 grados centígrados, nos morimos de calor, pero justo pasa el satélite todo nublado. ¿Qué hacemos? Bueno, hay algunas formas de procesamiento y sí, pero son medias ineficientes, medias complicadas, porque las nubes, si bien es cierto que espectralmente las podemos pasar, vamos a tener la complejidad de que van a desvirtuar las frecuencias o las bandas espectrales que a lo mejor nos interesan. Ah, qué macana. Vamos a tener que cambiar de cosa entonces. Y ahí es donde se inventaron los satélites que trabajan con SAR. ¿Qué es SAR? Son radares. Trabajan con sensores de radar, como los SAOCOM, por ejemplo, o los Sentinel-3. Entonces, esos satélites, esté nublado o no esté nublado, van a pasar y van a obtener toda la imagen que nosotros necesitemos. Pero hay un pequeño detalle. No es imagen óptica, son imágenes de radar. Es una cosa completamente distinta y la forma de entenderlo y aplicarlo escapa a este experto universitario. Pero ustedes saben que lo pueden utilizar. De hecho, en el Copernicus, cuando entren, prueben utilizar el Sentinel-3 y ver algunas imágenes de radar y van a ver que está espectacular. Pero la interpretación es otro campo que escapa al criterio de los satélites pasivos u ópticos. ¿Por qué? Porque el satélite que toma imágenes, fotografías y bandas espectrales es pasivo, no hace nada, lo único que hace es sacar fotos. El de radar no, emite una señal y escucha el rebote, esa es la diferencia. El dron no tiene ese problema, el dron puede volar en cualquier momento, mientras no esté lloviendo, haya viento excesivo o caigan meteoritos. Resolución espacial, resolución espectral, resolución temporal. Esos son los ejes con que nos vamos a manejar en la mayoría de los casos. Y bueno, esto es una introducción, después les voy a complicar la vida un poquito más. Entonces, estimados señores y señoritas, ya es todo por hoy. No me resta nada más que agradecerles que se hayan levantado de madrugada para atender esta clase el sábado y desearles a todos que pasen bien esta cursada y cualquier cosita, consulten. Así que sin más, buenas Bueno, tardes. Hasta buenas luego. tardes, Will. Gracias, chau, chau. Gracias, Hasta la próxima. gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.